Hoy lunes 13 de febrero serán cremados los restos mortales del exalcalde de Bogotá, ex senador de la República, Samuel Moreno Rojas. Y mañana, martes 14, será el entierro de sus cenizas, la ceremonia digamos, darle la despedida final. Hagamos un breve recuento de la vida y obra de Samuel Moreno Rojas y el retroceso de los sectores alternativos, sectores de izquierda, en un momento dado estuvieron muy cerca del poder cuando él tuvo una gran popularidad en el país. Samuel Moreno Rojas es nacido en el seno de una familia, digamos, de oposición al régimen. Él nació en el hogar de Samuel Moreno Díaz, que era a la vez una persona, un abogado contestatario de una familia muy distinguida de la ciudad de Bucaramanga. Samuel Moreno Díaz, junto con su hermano Joaquín Moreno Díaz, Joaquín Moreno desde muy joven se afilió al Partido Comunista Colombiano. A Samuel Moreno Díaz no lo hizo y después se emparentó con María Eugenia Rojas de Moreno Díaz. María Eugenia Rojas, la hija del general Gustavo Rojas Pinilla, que gobernó el país entre 1953 a 1957 bajo un régimen militar, pero muy distinto a los regímenes militares modernos. Es decir, fue un gobierno que le dio un empuje social a las clases más necesitadas de Colombia, creando y organizándose, digamos, alineándose con la época, en la misma época que le tocó a él gobernar Colombia, con Juan Domingo Perón en la Argentina, que creó el movimiento justicialista, el justicialismo, que era una tercera vía frente al comunismo soviético de la época y al capitalismo sostenido por los Estados Unidos y la Europa capitalista. Ese movimiento fue popular, sin ideologías marxistas, leninistas ni ideologías internacionales, sino netamente criollo. Samuel Moreno Rojas, el papá de Samuel Moreno Díaz, perteneciente a una logia masónica espartaca de la ciudad de Bucaramanga, la misma a la que perteneció Carlos Toledo Plata, con quien también eran muy amigos. Allí nace Samuel Moreno Rojas. Después, María Eugenia funda la ANAPO, el padre de María Eugenia funda la Alianza Nacional Popular en la década del 60 y en 1970 le roban las elecciones. Hay que abonar un aspecto muy importante, y es que los dos hermanos, Samuel Moreno Rojas y Iván Moreno, conservan esa independencia de los partidos tradicionales, no se van, no se afilian a los partidos liberal o conservador de la época, sino que siguen una línea independiente. Y en 1994 Samuel Moreno Rojas llega por primera vez al Senado de la República por un movimiento independiente y posteriormente, junto con otros sectores de izquierda y alternativos, fundan lo que se llamó el Polo Democrático Alternativo, del cual ya él fue posteriormente senador reelecto y finalmente en el 2007 fue electo alcalde de Bogotá para el periodo 2008-2012. Desde su llegada a la alcaldía de Bogotá ya se vislumbraba que Samuel Moreno Rojas sería presidenciable y se hablaba ya de una próxima presidencia en el año 2014 que, de no haber cometido los errores que cometió, por supuesto, hubiera llegado a ese importante cargo de elección nacional. Sin embargo, sus vínculos con estos señores Lule y su tentación quizás lo hicieron retroceder. Y eso perdió el rumbo de ese sector de la izquierda en Colombia. Porque uno de los que denunció el carrusel de la contratación en Bogotá fue precisamente el entonces senador Gustavo Petro, quien primero le dijo al Polo Democrático, al cual pertenecía él: el señor alcalde está robando y están haciendo unos actos de corrupción. Uno de los grandes errores del Polo Democrático, de su junta directiva entonces, que la tenía ya Jaime Duzán Calderón y Jorge Enrique Robledo, fue no creerle a Petro y creer que no era cierto lo que estaba pasando.
Finalmente, Petro fue uno de los denunciantes de ese carrusel de la contratación y eso cambió la historia dentro de la izquierda en Colombia, porque Gustavo Petro prácticamente fue expulsado del Polo Democrático, mejor dicho, él renunció antes de que lo expulsaran y se ganó el odio del sector del Polo Democrático, especialmente del senador Jorge Enrique Robledo, que estaba recibiendo contratos millonarios de la alcaldía de Bogotá, de Samuel Moreno, y lo vendieron hasta última hora. Y también el Polo Democrático nunca lo dejó de respaldar hasta última hora, hasta que prácticamente lo echaron a la cárcel. Eso hizo retroceder a este partido alternativo del Polo en su historia de llegar al poder. Y finalmente el que se llevó los laureles en ese momento fue Gustavo Petro, que gracias a esa denuncia, gracias a su valentía, logró llegar a la alcaldía de Bogotá y comenzó a catapultarse como uno de los grandes líderes de los sectores alternativos en Colombia. Esa es la breve historia de Samuel Moreno Rojas, que de no haber cometido los errores que lamentablemente cometió, hubiera llegado a la presidencia de la República, hubiera sido el primer presidente de los sectores alternativos o de izquierda, aunque no propiamente Samuel Moreno pertenecía a una izquierda marxista-leninista o a una izquierda alineada, sino que él pertenecía a ese movimiento independiente alternativo, más bien de corte nacionalista, que fue al mismo que perteneció o fundó el M-19 en 1974. Pero fue una figura descollante en la política colombiana, y lo que hay que abonarle a los Moreno Rojas es que siempre se han mantenido al margen de los partidos tradicionales. Lamentablemente, esos partidos tradicionales lo tentaron y lo absorbieron en los hechos de corrupción por los cuales fue condenado a 37 años de cárcel, que las estaba pagando en el momento de su lamentable muerte de un infarto cardíaco. Para temas de análisis les habló Santiago Villarreal. Hasta la próxima.